Hola, buenas noches, bienvenidos. Por favor, pasen adelante y pónganse cómodos. Giovanni Valdayo, bienvenido. Un placer. Siadven, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué de cosas tengo que contarle? Jorben, bienvenido. Matías, Kleiber, Claudia. Raro verte por aquí, pero bienvenida. A ver, mis queridos amigos. Claro que sí. Saludos, Giovanni. Este, bueno, esto es un poquito más, esto es otra área, la que vamos a empezar a trabajar. Este, porque eh, yo estoy sintiendo que estas tecnologías disruptivas, estas tecnologías que están entrando en el mercado, eh, van a modificar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Este, Quiero decirles que nos va a acompañar la noche de hoy. De verdad que estoy muy entusiasmado porque no solamente esto es una entrevista para con él, para hablar de su perfil, de quién es. Vamos a hablar de cosas muy interesantes y nos vamos enfrentar pues, en cuáles son los principales avances tecnológicos que vienen y cómo va a impactar nuestra industria. ¿Ok? Pero sin más preámbulo, permítame presentarle al ingeniero Jorge Berrizbeitia. Jorge, tecnología, toda su vida ha estado relacionado con el área de tecnología y tiene muchísimos conocimientos tanto de desde la parte corporativa privada como de la parte gobierno. Hola Jorge, bienvenido, buenas noches. Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cada vez mejor. ¿Cuánto Bueno, tiempo que no primero nos veíamos? quiero decirte que te quiero dar la bienvenida oficial a la Academia PON. No lo habíamos hecho en público. A partir de ahora, pues, todos ustedes van a poder contar con una persona de la experiencia y de las habilidades que tiene Jorge. Yo les voy a decir que yo me siento muchas veces intimidado porque no hay tema que yo le haya tocado de tecnología que él no diga, claro, pero es que el libro tal y por ahí se va. Se aprende muchísimo, de verdad que yo creo que las organizaciones rodear de personas excelentes y hemos tenido la fortuna de acercarnos a Jorge y él aceptar la invitación para trabajar con nosotros. Entonces, bueno, sin más preámbulo, por favor, Jorge, dinos así por encimita un poquito cuál es tu experiencia. Bueno, bueno, no quiero hablar mucho, pero como dices tú, lo importante es seguir aprendiendo y todo el tiempo estar adquiriendo conocimiento, ¿no? Y además, Sin lo más duda. importante en la vida es que siempre nos hagamos las preguntas. Así es, la Bueno, pregunta es soy importante. ingeniero electrónico graduado en la Simón Bolívar hace más de 40 años. Y viví todo el desarrollo tecnológico desde la primera PC con los microprocesadores hasta lo que tenemos hoy en día con inteligencia artificial. Trabajé en muchas cosas, desde lo incipiente de la inteligencia artificial con los sistemas expertos. Trabajé en desarrollo de sistemas, trabajé en telecomunicaciones, trabajé mucho en la parte de formación justamente y hoy en día soy consultor de varias empresas de tecnología. Excelente, excelente, Jorge. Bueno, como ya sabes, realmente si ustedes leen el currículum de Jorge, se van a dar cuenta de que es modesto a la hora de sus planteamientos, ¿no? Porque sus logros han sido muchos y en muchísimas áreas. Pero el tema que nos trae hoy, Jorge, es cuáles son los principales avances tecnológicos que se vienen, ¿no? Porque todos pensamos que primero hay una ilusión óptica. Venezuela piensa que está descubriendo el JIPON, que no ha habido despliegue de JIPON más importante en el mundo que el venezolano, que somos los más rápidos en el despliegue
y que todos deberían mirarnos y saludarnos con una reverencia. Resulta que en el FTTH, la conferencia que hubo en Madrid, a la que me comprometí yo mismo, conmigo mismo, ir el año que viene, resulta que en España el índice de cobertura nacional es del 89,75%. Es decir, casi el 90% de España está interconectado por fibra óptica. Quiere decir que el 90% de todos los suscriptores, de todas las casas en España tiene fibra que le llega a su casa. Y en las zonas rurales, la cobertura llega al 72,77%. Señores, ellos están a la cabeza en Europa, están de primeros. Y te recuerdo que Europa tiene un plan que para el 2030 ellos apuntan a que cada europeo va a tener una conexión de 10 gigabits por ley. O sea, bajo una ley de la Comunidad Económica Europea. Sí. Todos los miembros de la Comunidad Económica Europea van a tener acceso a una conexión de 10 gigabits. Estamos hablando de 7 años. El gran problema que tiene la tecnología es la facilidad de su acceso. La tecnología es en general muy fácil de acceder y de conocer. Tal vez lo más difícil de la tecnología es aplicarla con buen rendimiento, con buenas características y para obtener beneficios reales para la gente. Pero acceder a la tecnología per se no es algo descabellado ni algo complicado. Entonces la gente cree que solamente porque accede a ciertas partes de la tecnología ya tiene el conocimiento completo y tiene la capacidad de hacer muchas cosas que realmente son difíciles. Porque el problema de la tecnología no es tener la tecnología, disponer de ella, sino hacer el uso correcto de ella para el beneficio de todas las personas. Eso es lo más difícil de la tecnología. Así es, así es. Yo creo que ahorita yo pienso que el paso más importante en Venezuela es llegar a tener cobertura, ¿no? Yo pienso que todos están peleando por los mismos pequeños nichos, pero llegar a todo el país va a ser lo más complicado. Luego el problema que tenemos, el grave problema de transporte que tenemos por los altos costos del transporte, ¿no? Transportar el internet desde donde nos llega hasta cualquier punto del país llegó a costar hasta $25 por mega, ¿no? Eso ha ido bajando y hay una propuesta de llevarlo mucho más abajo, de llevarlo por lo menos a 5, pero eso debería costar peanuts, eso debería ser mucho más bajo, ¿no? En función de que se aumenten los anchos de banda. Y llegamos a la primera cuestión. Nosotros hablamos de conectividad, de velocidad y de ancho de banda, ¿no? Esos son los dos ítems como que resaltan más. Nosotros nuevamente pensamos que estamos en la tapa del frasco hablando de 1 giga y ahí resulta que otros países hablando de 10 gigas para todo el mundo, ¿no? Entonces nos asombramos con los planes en Maracaibo que son de 600 megas y ya por ley, pues para el 2030 todo el mundo va a estar en 10 gigas en Europa. Pero entonces hay un tema del Internet de las cosas, de la multiplicación que hay geométrica de la cantidad de productos que se conectan a Internet en la casa, y eso crea un hambre por ancho de banda. El hambre está ahí, ¿no? Y el hambre por velocidad y por ancho de banda. Sin embargo, hay un montón de tecnologías que están entrando. Cuéntanos un poquito sobre eso, por favor. Sí, fíjate, primero hablar un poquito, responderte o aclararte algunas cosas de lo que mencionaba en relación a cómo Venezuela se ha quedado un poco rezagada estos últimos años en términos de velocidad de acceso, de ancho de banda y penetración también de los servicios. Tal vez en Venezuela hay una infraestructura importante para desarrollar, que se ha venido desarrollando en los últimos años, pero las inversiones en telecomunicaciones en Venezuela en los últimos años han mermado mucho. Eso ha hecho que, vamos a decir, la penetración y lo que debió haber sido la culminación de aquellos proyectos que se habían iniciado hace muchos años se han ralentizado, se ha vuelto un poco lento y no ha dado los resultados esperados. Eso ha motivado también
también que sobre todo después de la pandemia, la necesidad de la gente de conectarse y de mantenerse al día para optar a nuevos servicios, tanto el streaming de entretenimiento, etcétera, como también las opciones de teletrabajo, creó la necesidad de que todas estas pequeñas empresas comenzaran a cambiar los modelos tecnológicos para ofrecer servicios de conectividad a costos más razonables. Eso ha sido algo muy bueno porque está creando un mercado un poco más abierto, de mejores oportunidades, está un poco, vamos a decir, disperso, pero sigue siendo una oportunidad y una alternativa para mucha gente de acceder a los servicios, sobre todo en este momento de crisis que tenemos por temas de inversión, etcétera. Ahora, correcto, nos estamos quedando rezagados porque hay muchos desarrollos tecnológicos que están, vamos a decir, rompiendo paradigmas en lo que es el uso de las tecnologías, y aunque nosotros aquí en Venezuela siempre hemos sido líderes y vanguardistas en cuanto al uso de la tecnología y poder montar, colocar incluso demos para el uso de estas nuevas tecnologías que se van explorando, esto se ha convertido para nosotros también ahora en una necesidad, donde el tema de la producción de dinero, donde solventar necesidades básicas de la población, etcétera, se convierte en una mayor prioridad. Entonces las prioridades con el uso de la tecnología van orientadas más a resolver problemas fundamentales, problemas de acceso, problemas de que la gente disponga de un internet, ya sea para obtener algunos servicios de, no sé, desde streaming hasta comunicaciones, teletrabajo, etcétera. El tema es que el mundo sigue avanzando, independientemente de la situación nuestra. Entonces, cada vez hay un desborde mayor de tecnología que están comenzando a estar disponibles y que están creando, o que nos están creando rupturas en la manera como nosotros solemos manejarnos en la vida, ¿no? Es decir, estamos oyendo ahorita todos estos desarrollos de inteligencia artificial, estamos oyendo ya como los temas de domótica, el manejo de la Internet de las cosas, la vinculación y la interrelación de todas estas, de todos estos dispositivos que se comunican, que se entrelazan, donde ya no sabemos qué es una cosa y qué es la otra, donde las velocidades cada vez están aumentando y parece que es una competencia o una rifa de quién logra darte un poquito más de megabyte, de megabit en la velocidad. Es decir, hay un tema aquí que no está controlado, o sea, y no hay como una línea que dice, mira, esto es lo que tenemos que ir haciendo y este es nuestro plan a 5 años, a 10 años. No sabemos qué va a pasar en Venezuela para el 2030, por decir una escala de tiempo un poco corta. Sabemos qué va a pasar en el mundo y podemos eventualmente extrapolar, pero como te digo, las prioridades que tenemos ahorita en Venezuela son distintas de las que existe para un europeo, para un norteamericano, incluso para un asiático. Entonces, estas velocidades que básicamente están comenzando a generar vamos a decir, estos cambios tan rotundos, obedecen a la capacidad de procesamiento tan elevada que se está obteniendo hoy en día a nivel de los procesadores, etcétera, que está creando nuevos modelos de tecnología para la modulación y las transmisiones de señales. Y ahí nosotros vemos cómo, por ejemplo, en fibra estamos pasando de 10 gigabits a 50, se anuncia 100 y más allá 400 gigabits por canal, etcétera. Es decir, estamos entrando en conceptos que, oye, que tú dices, bueno, pero ¿para qué voy a necesitar tanto gigabit o tanto megabit? Bueno, hace 10 años nosotros teníamos velocidades de 500 kilobits y decíamos, ¿para qué voy a necesitar un mega? ¿O para qué necesito 2 megas? Es decir, los mercados van a generar esa necesidad. Los mercados de tener servicios cada vez más intensos en el sentido de la vida de cada uno de nosotros. La inteligencia artificial va a generar un servicio intenso para todos nosotros, que va a generar riesgos, que va a traer ventajas, que va a tener cosas muy buenas, pero también cosas muy malas, y dependerá de cómo lo usemos. La Internet de las cosas igual. En la medida que nosotros conectamos más y todo esté conectado a la red, pues cada vez vamos a estar dependientes de lo que estas cosas nos estén informando y nos estén diciendo. Porque a ti no te importa ahorita lo que hay en tu nevera de tu casa. No te importa, la abres y ves que se pudrió unas bananas que tenías allí, unos cambures, y eso te enteras cuando abres la puerta de la nevera. Pero otra cosa es que el bendito celular te esté mandando un mensaje, una notificación diciendo que se te está pudriendo la verdura.
¿entiendes? O sea, te está creando una presión para cada cosa de la vida. Es decir, está siendo monitoreado constantemente por este proceso de Internet de las cosas. Porque saliste de tu casa y te dicen, mira, dejaste la luz del cuarto prendida. O qué sé yo qué, ¿entiendes? Es decir, este tipo de cosas te va a cambiar los paradigmas de cómo es tu vida. Y no te digo la Big Data, es decir, la capacidad de tener tu acceso a un volumen de información que cada vez es gigantesco. Y la información y el conocimiento, vamos a decirte una frase así, que es excelente, pero en demasía vuelve loca a la gente. ¿Okay? Porque como decía, que alguien lo decía, que el secreto de la felicidad es tener mala memoria y no hacerle mucho caso a las cosas. Entonces, hay unos paradigmas aquí que se están rompiendo y que nosotros tenemos que estar atentos pues a lo que está sucediendo. Estos cambios tecnológicos están generando paradigmas nuevos, no solamente en lo tecnológico, sino también en social, en nuestra vida. Bueno, lo vemos ahorita como el desarrollo tecnológico está produciendo con la inteligencia artificial, la Big Data y todos estos procesos de generación de imágenes. Tú puedes ver ahorita o sea, fotografías que cobran vida y hablan, y desde un Simón Bolívar hasta un George Washington o a un Mao Zedong que los ponen a hablar. O también ves como un actor de cine que tiene ahorita 70 años, lo ponen cuando actuó en una película que tenía 25 o 18, ¿no? Y lo rejuvenecen totalmente, donde eso va a generar paradigmas. Bueno, y mañana los actores de cine simplemente van a estar cobrando licencia por el reuso de su imagen hasta que se muera, pero no van a actuar, van a estar sentados en una playa disfrutando de las películas hechas por otras personas de ellos mismos, ¿no? Es decir, son nuevos paradigmas que están en el mundo ahorita. Para no hablarte de que cuando unes todas estas cosas, te va a llevar a la realidad del mundo de la realidad virtual, o más aún de la teleinmersión, es decir, donde generarán espacios con avatares, espacios creados donde tú virtualmente puedas vivir unas películas en vivo, en 4D, por decirlo de alguna manera, pero con parámetros de alienación tal vez muy delicados, ¿no? En cuanto a la vida de la persona. Es decir, la extensión del cine a una magnitud que tal vez nosotros no estamos ahorita entendiendo completamente. Y eso es lo que nosotros están apuntando muchas empresas, como la propia empresa Meta, que es la dueña de WhatsApp, y muchas otras, Google, etcétera. Es decir, ninguna puede ceder, porque es una carrera, la tecnología forma parte de una carrera también que pseudoarmamentista. La tecnología también es un arma de alguna manera, y entonces esta carrera tecnológica es una carrera armamentista de alguna manera. Conversando con alguien, yo estoy de acuerdo incluso con esta carta con respecto a la inteligencia artificial que firmó Elon Musk, y todo el mundo habla de la carta de Elon Musk. Claro, es una carta que la redactó una fundación que es una fundación creada por Max Tegmark y un grupo de científicos a los cuales pertenece Elon Musk, Steve Wozniak, Russell, que es el creador de uno de los libros más famosos de inteligencia artificial, etc. Y yo estoy de acuerdo en eso, pero también por otro lado dice, bueno, pero esto es una carrera, tenemos que ponernos todos de acuerdo, porque no puede ser que diga, vamos a frenar el desarrollo de inteligencia artificial, pero otros países siguen adelante. Entonces, si otros países siguen adelante y yo me freno, al final yo también voy a salir cuidado y más perjudicado. Es decir, es un tema delicado, ¿no? Estos avances tecnológicos, y que nos están llevando en una carrera casi que a un desborde, ¿no? Que no sabemos y que poco a poco iremos controlando, ¿no? Y eso es parte de... Yo creo que ya el genio salió de la botella. Sí. Lograr contenerlo es muy complicado porque tienes muchos lados, muchos lados muchos participantes, muchos comensales sentados alrededor de la mesa, todos se quieren repartir esta mesa y no creo que eso se pueda contener. Pero bueno, para seguir en los temas, ¿cómo crees tú que se comparta ese pie, esa torta de telecomunicaciones entre el 5G que nos están amenazando que ya viene, la fibra y las conexiones satelitales, Elon Musk y su proyecto de Starlink? Sí, bueno, el 5G está aquí en el mundo hace rato, ¿no? Aquí en Venezuela está como por llegar, en algún momento llegará,
formalmente, pero está en un despliegue en muchas partes del mundo ya. Y evidentemente todo el mundo, casi que es un tema como de moda, ¿no? Todo el mundo ahorita habló de 5G en algún momento, ahora habla de fibra, y la fibra, y todo el mundo, yo quiero tener fibra, el otro quiere tener fibra. Y también está Elon Musk con su proyecto satelital, el Starlink, que son satélites de órbita baja, 3.000 satélites, no sé cuántos están ahorita. Casi que es un tema que uno dice, conchole, 3.000 satélites montando una red, es algo realmente impresionante. Es decir, todos estos despliegues de redes, porque al final son redes de cobertura, que casi todos usan las mismas tecnologías de telecomunicaciones. O sea, todos estos mismos avances de telecomunicaciones que te hablaba al principio están usándose en distintos medios, porque al final la fibra lo que es un medio de transmisión, igual que la propia tecnología de redes celulares o la tecnología satelital. Todas estas comienzan a competir fuertemente en cuanto a crear una cobertura o dar un servicio. Y es verdad que la fibra ha tenido un impacto importante porque ofrece unos anchos de banda estupendos que satisfacen la mayor parte de la necesidad de la gente, pero también el 5G está ofreciendo esos mismos anchos de banda con una particularidad, que es la movilidad. O sea, que tú tienes ese ancho de banda en un teléfono celular, que por cierto, cada vez los teléfonos celulares son cada vez, no tanto inteligentes, porque a mí nunca me ha gustado tampoco hablar de teléfonos inteligentes, pero sí más poderosos tecnológicamente en cuanto a su capacidad de cálculo y oferta de servicios dentro del propio teléfono, que ese es el concepto. O sea, cada vez los teléfonos se hacen más parecidos a una computadora muy pequeña, y cada vez esta posibilidad de conectarse con temas hoy en día como la nube, el acceso a Big Data, etcétera, hacen de pequeños dispositivos unas armas tecnológicas inmensas para adquirir conocimiento y sobre todo aspectos de formación y de servicio. Y luego el tema satelital, que lo que ofrece es una ubicuidad mayor que el celular porque ofrece acceso en sitios donde realmente es muy difícil. Incluso hablemos de, por ejemplo, un barco en alta mar o alguien en una selva, etcétera. Ahí tienes que ir a otro tipo de cobertura, otro tipo de servicio. Pero obviamente, cuando tú montas una red de fibra, tienes el riesgo siempre, la espada de Damocles encima, de que cuando llegue el 5G, pues te va a cambiar, te va a hacer una competencia muy fuerte. Entonces yo creo que al final, pero tendríamos que estar... ¿Perdón? Pero tendríamos que tener miedo del 5G por el impacto que pueda tener en las redes de fibra. Ahí es donde voy. El tema es que creo que al final son piezas que todas están compitiendo. Tal vez Nash tenía razón y podríamos hablar un poquito del teorema de Nash y de la teoría de juegos para tratar de explicar eso. Todos están compitiendo por el mismo, vamos a decir, el mismo premio, cuando realmente cada uno tiene su espacio y un espacio importante. Y ahí es donde yo voy. Uno ha visto cómo el desarrollo tecnológico a lo largo de estos años ha ido migrando en un gran círculo de, vamos a decirlo, tecnológico, rotando entre lo que es la tecnología de cable, por decirlo de alguna manera, a la tecnología wireless, sin cable o inalámbrica. Es decir, anteriormente la televisión era de aire, vamos a decir, inalámbrica, y los teléfonos eran de cable. Luego los teléfonos se convirtieron en inalámbricos y las televisiones se convirtieron de cable, eran los cables de televisión. Luego ahora llegaron las televisoras que se conectaban a internet y entonces hubo un híbrido de una televisión que, de acuerdo a la conexión de internet, era alámbrica o también era inalámbrica. Y en las casas los teléfonos incluso se convirtieron, los teléfonos fijos se convirtieron en teléfonos que venían con el servicio de internet también, con lo que es el WhatsApp, etcétera. Es decir, ahorita esto está como dando vuelta en ese círculo. Y incluso, vamos más allá, la gente habla de la fibra, pero la fibra va a llegar hasta un sitio. A nadie le gusta, Francisco, a nadie le gustan los cables. Yo creo que poca gente en el mundo le gusta un cable. No hay nada más odioso que esa cantidad de cable que tiene uno en la casa. Cable para el cargador, cable para el televisor, cable para el... Ojalá Tesla tuviera razón, y cuando digo Tesla no digo el cable, digo el científico, y pudiera inventarse un medio de transmisión eléctrica inalámbrica, ¿no? Que sería fantástico. Porque los cables son odiosos. Entonces, una fibra conectada a un celular yo no la veo, jamás en la vida. Y la fibra va a tener su espacio, la fibra va a llegar hasta
hasta FTTR, que es la fibra to room, ¿no? Una vez que llega al cuarto, ahí se queda. El metro final de conectividad siempre va a ser wireless, siempre va a ser inalámbrico, a mi juicio, por una tendencia simplemente humana de odiosidad al cable. O sea, odio los cables, entonces evidentemente el acceso, mientras menos cable tenga, mejor. Entonces ahí va a haber un espacio importante entre lo que es las tecnologías alámbricas y las tecnologías inalámbricas, donde las tecnologías alámbricas obviamente van a ser dominadas por la fibra óptica. O sea, el cobre sí murió y el coaxial también murió. Estas tecnologías murieron y va a quedar la fibra óptica per se, con todos los avances que la fibra ya de por sí está teniendo, en cuanto a materiales, diversidad, etcétera, frecuencias, manejo, etcétera. Y las tecnologías inalámbricas igual, también están avanzando. Entonces, y cuando hablo de inalámbrico, no solamente hablo del famoso celular, ¿no? Y las redes celulares, también hablo del Wi-Fi, por ejemplo. Hoy en día, no mucha gente conoce que ya estamos, en el mundo se está usando de manera natural lo que se denomina el Wi-Fi 6. El Wi-Fi 6 es una tecnología mucho más avanzada que el Wi-Fi normal, que uno está acostumbrado, y que da ancho, más bondades de control, administración, etc. Es decir, este mundo entonces va a ser un mundo combinado entre lo alámbrico y lo inalámbrico, donde algunos segmentos del mercado van a ser dominados por lo inalámbrico y otros indudablemente por lo alámbrico. Entonces, la fibra sí va a tener su espacio y también van a tener su espacio los celulares. Hay alguien que dijo una frase, Tecnivan, dice una frase que la fibra es una moda pasajera. Yo creo que la fibra llegó para quedarse, porque ¿qué pasa? En este momento tú puedes pensar que un ancho de banda de 600 megas, de 500 megas, de 100 megas, es todo lo que necesitas, porque entonces todo funciona. Pero es que lo que veo en el futuro cercano es el aumento de las aplicaciones y todas estas inteligencias artificiales y la interconectividad con todos los elementos va a ser que el mundo yo lo veo complicado. O sea, yo realmente hacer un forecast para mí, mi inteligencia y mi capacidad actual me es imposible, porque veo tantos elementos disruptivos de nuestra cotidianidad entrando simultáneamente. Y ahora, para contestarle a Tecnivan, estamos hablando del mundo. Venezuela es una a excepción mundial, es un punto antes de la coma. O sea, es totalmente despreciable el concepto, lo que ocurre aquí. Porque nosotros simplemente nosotros no creamos tendencia, nosotros nos pegamos a una tendencia, estamos llegando al GPON 8 años después, o 10 o 12 años después. Entonces, realmente lo que nosotros dejamos de hacer, nosotros somos consumidores y borregos del mundo. De hecho, yo siempre digo algo, y esto lo mantengo a base de pruebas. El 99% de todas las ONUs que se están consumiendo en Venezuela son refurbished. 99%. A mí no me importa si la cajita está bonita. Eso es refurbished. ¿Ok? Eso es tecnología vieja. Nadie está fabricando esas ONUs ahorita. Todos están en otra nota porque ya la implementación tecnológica ha avanzado. Y nosotros queremos seguir comprando en $11 la ONU porque es que en 19, qué locura, eso es muy caro. Entonces, cuando realmente en fábrica, en puerta de fábrica, en Huawei, en China, cuestan 23. La ONU sin Wi-Fi cuesta 23. Tú acabas de tocar un tema muy importante, porque es que Venezuela no es un ejemplo para lo que puede ser un avance y uso de tecnología ahorita. Pues como te decía al principio, las prioridades de Venezuela son distintas, las condiciones económicas son distintas, los mercados y desarrollo tecnológico en el mundo no están hechos para un mercado como Venezuela. Tú acabas de mencionar el uso de refurbish, el uso de productos piratas, vamos a decirlo así, o tapa amarilla, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque hay un mercado muy poco, vamos a decir, rentable
del uso de la tecnología hoy en día. Los precios, la economía en Venezuela no es una economía que se mueve como se mueve la economía en el mundo a nivel de los costos de fabricación y de costos de tecnología, y por eso nuestros patrones de uso de tecnología no obedecen ahorita al uso de la tecnología más avanzada o los desarrollos más avanzados, sino a aquellas cosas que podamos nosotros implementar y que sean económicamente rentables para una operación comercial aquí. Entonces, es muy complicado por eso tratar de utilizar a Venezuela como un ejemplo en ese sentido. Ahora, la fibra no es una moda, o sea, es una tecnología muy, muy madura, que ya tiene un nivel de crecimiento que es estable y que como tecnología es la mejor tecnología probada en el mundo para desarrollar la red, lo que se llama el backbone de una red. O sea, hacer un backbone en una red con otro tipo de tecnología ahorita no hay una tecnología. Celular es un absurdo, otro tipo de tecnologías inalámbricas no dan las capacidades, etc. La fibra es la única tecnología que existe para poder crear backbone de redes. Es decir, la internet en el mundo se sostiene con la fibra óptica, porque todos los canales internacionales, todos los cables submarinos, todos son de fibra óptica. Hoy en día no tenemos cables submarinos, bueno, existirán algunos por allí, de cobre, muy poco. Todos son de fibra óptica. Es decir, la fibra óptica sigue siendo una tecnología muy importante para el desarrollo de Internet, y lo que pasa es que esa tecnología se ha ido extendiendo cada vez más, cubriendo cada vez más esa última milla, hasta tratando de llegar lo más cerca de ti, lo más cerca de cada uno. Y eso es un desarrollo, sobre todo con el tema de las fibras ópticas pasivas, que es el GPON, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante que tenemos en cuenta. Sí, Otro punto, disculpa, es que Venezuela, por ejemplo, fíjate qué tan complicada es la situación de Venezuela a nivel de acceso a Internet, que Venezuela tenemos años y todavía no hemos logrado tener una red estructurada a nivel nacional. Por ejemplo, un NAP en Venezuela para concentrar los tráficos, administrar los tráficos. Los grandes operadores son los que manejan estas tecnologías, pero no existe un NAP que pudiéramos nosotros conectar, interconectar con otros centros, etcétera, sino eso está en manos de los propios operadores. Es decir, hay un tema aquí todavía que nos falta crecer un poquito y consolidar un poco estas tecnologías y la utilización de estas tecnologías para tener mucho más. Yo quisiera puntualizar el hecho de que, fíjense que aquí estamos en una conversación, esto es como si estuviéramos en un café, conversando, y sí, Jorge va a estar en Maracaibo dictando cursos, vamos a estar por todo el país, estamos atendiendo a todos los sectores, porque no solamente nosotros vamos a hablar al sector de instalaciones, porque hay unos cursos nuevos, unos nuevos contenidos que están diseñados para supervisión y para gerencia, que es donde Jorge va a participar, ¿no? Pero yo creo que todos, como yo, siempre me siento tan a gusto conversando con alguien con los conocimientos que él tiene, y yo sé que nuestros compañeros aquí, Jorge, llegamos una hora, una vez hicimos un live y estuvimos hora 45, y todo el mundo estaba ahí sentado como que viendo el show de Netflix, ¿no? Entonces es realmente muy, muy grato, y de verdad que yo la paso bien, pues yo estoy haciendo lo que a mí me gusta, pero bueno, sigamos en un tema porque hay unas cositas que quiero tocar. Ayer tuve la oportunidad, bueno, antes de ayer, de ir a una presentación de televisión. Entonces, resulta que nosotros pensamos que el streaming yo mismo, debo decirlo, cometí ese error, de yo mismo pensar que el streaming iba a borrar la televisión por cable. Y nada más lejos de la realidad. Resulta que la televisión por cable tiene un espacio. Entonces, cuando tú dices, ajá, ¿y qué va a hacer entonces el streaming? ¿Va a desaparecer? No, ahora van a convivir. ¿Ya? Entonces, sí. Te dejo para que nos amplíes este tema. Corregiría un poquito. No es el streaming y lo que pasa es que volvemos a gusto. Tal vez para los millennials, centennials, hay una confusión en cuanto a lo que es televisión por cable y otra lo que es televisión abierta.
O sea, y asumimos que televisión por cable es lo mismo que televisión abierta, y no es así. La televisión por cable es una tecnología que utiliza un cable coaxial para transmitir una señal de televisión. Esa señal de televisión puede ser abierta, puede ser streaming o puede ser cualquier cosa, pero está transmitiendo por allí en un cable coaxial. Esa es la televisión por cable. El streaming es la transmisión vía internet de videos, ya sean películas, etcétera y tal, que se transmiten. Y la televisión abierta es aquella televisión que es pública y que se transmitía tradicionalmente por aire en las frecuencias estándar de UHF y VHF y que se pueden retransmitir ya sea por cable o por streaming. Entonces nosotros podemos tener canales que usan televisión abierta o por los cuales vemos televisión abierta y lo hacen mediante streaming. Y eso es un espacio también para la gente por temas también de comportamiento del ser humano, ¿no? Es decir, tú puedes tener un canal como Netflix, como, bueno, Prime, HBO, ahorita la cantidad de cables que hay, Hulu, Apple TV, etcétera, etcétera, todos están haciendo streaming y fíjate, todos hacen streaming de series y películas y documentales. Eso es lo que transmiten. Muy pocos tienen un show o una programación variada en un canal. ¿Por qué? Porque eso resta rating, le quita rating a las demás películas. O sea, ¿por qué? Porque el ser humano está acostumbrado a aquella máxima, una vez escribí algo ahí de decide por mí. O sea, la gente a veces se obstina de estar decidiendo cosas y quieres que alguien decida por ti la diversión, el entretenimiento, el pasar un rato agradable. No estar pendiente tú, estar eligiendo cada vez una cosa. Tú puedes elegir una película, puedes elegir otra, pero si te toca estar en la cocina cocinando, leyendo un libro, trabajando en la computadora o conversando, a veces la gente prende la televisión o prende un medio de esto y pone algo que ruede ahí, que esté rodando, ya sea algo de noticias, pero que después pase a propaganda, que muestre algún documental de algo, que haga un capítulo de una serie, de una película, es decir, que sea variado, ¿verdad? Y eso que sea continuo. Eso ha sido un comportamiento natural de las televisoras del aire. O sea, y que permite que la gente pueda socialmente intercambiar otra cosa. Es raro cuando la gente dice, se sientan a conversar, ¿verdad? Un grupo de 4 personas y prenden la televisión y ponen una serie de, no sé, House of Dragon o cualquier cosa, ¿no? Y ponen una serie y entonces 5 personas conversando y la televisión pasando una serie o una película, ¿verdad? Eso normalmente no sucede, porque la gente pone una programación más ligera que sea como de fondo, incluso que haya música, que haya una propaganda con una musiquita, etcétera, etcétera. Es decir, eso como que refresca un poco la actividad social en la cual tú estás. Y eso es algo que va a continuar, o sea, a menos que estas nuevas generaciones vengan ya con un modelo de comportamiento genético asociado que rechace este tipo de cosas. Y bueno, no sé, todo es posible, ¿no? El ser humano va evolucionando también, no sabemos hacia qué. Pero evidentemente el ser humano dentro de 1000 años no va a ser igual a lo que somos ahorita. Ni culturalmente, ni socialmente, ni de comportamiento, ni incluso ni físicamente. Entonces, este tipo de cosas va a perdurar. Perdón, y quería puntualizar el hecho de que las tendencias, ¿qué es lo que quiero que entienda nuestra comunidad, ¿no? Porque la idea es, muchas veces ellos toman la información que nosotros hacemos la labor de recaudar para tomar decisiones. Los cursos para, por ejemplo, el personal gerencial y subgerencial de una corporación es para que puedan ver el futuro y para que puedan maniobrar su barco a buen destino, ¿no? Hay que ver el futuro. Si yo no tengo horizonte, no hay forma de capitanear un barco. Yo me estoy dejando llevar por la marea. Entonces, si tú eres un ISP y estás dando servicio de Internet, pero estás dando algo más, es decir, estás dando un valor agregado a la conectividad, porque estás dando una parrilla de información a través de algo, ¿verdad? De un canal o lo que sea, tú debes hacer una parrilla bien adecuada a lo que el público está solicitando y a lo que realmente, vamos a decir, atrae y capta la atención de los usuarios tuyos para que usen tu contenido, digámoslo así. Entonces, y eso es algo que está sucediendo en todas partes del mundo. Es que yo creo que lamentablemente el tema de que escoge por mí
yo no sé si, yo siempre cuando estoy como usuario de cualquier servicio, yo lo hago de una manera un poco crítica, ¿no? Es decir, yo miro por qué tomo esta decisión, por qué me cuesta tanto escoger la película en mi caso el documental que voy a ver en Netflix. ¿Por qué me cuesta tanto? En cambio, cuando estoy en los hoteles, que el 99.9% de mi tiempo, sí, prendo el televisor y pues simplemente voy zapeando, voy pasando canales hasta que encuentro algo que quiero ver de lo que ellos ofrecen. No, ni siquiera voy a mi teléfono, abro la aplicación para ver el tal, sino que me voy a la forma tradicional. Por supuesto, yo crecí en ese modelo, ¿no? Pero lo que quiero decir es, para poder pasar a otro tema, porque este está muy interesante, pero para pasar a otro tema es, la televisión por cable, o la televisión, perdón, la televisión convencional, bien sea abierta o vía streaming, toda va a pasar por la fibra y te va a llegar de una manera que la vas a poder digerir. Entonces lo que antes era una cajita, el bridge, con conector RF, que era, nadie quería eso, ahora resulta que se volvió asequible, se volvió disponible, y no solo eso, y les hago saber, en unos estados, Neptuno está ganando la carrera porque te vende el internet y te regala la televisión. Y la gente todavía quiere la televisión. Entonces, el que solo provee internet le dice, no, pero es que yo necesito televisión. Entonces, la cosa es un valor agregado, porque resulta que lo que quiero puntualizar es, y esto quizás haga un post al respecto, porque el negocio del internet va a dejar de ser negocio. El negocio del internet va a ser el contenido que puedas vender a través de él, no ofrecer el servicio per se. Porque los que van a ganar la carrera son los que ofrezcan un contenido que se pueda explotar, o sea, del que puedan ganar ese usuario. Sí. Mira, en todo lo, fíjate, para redondear algunas cosas, ¿no? Primero, tenemos que recordar que nosotros venimos de una vida incómoda a una vida cómoda. Es decir, la televisión de antes, que era la televisión VHF o UHF, una televisión de señal abierta, en frecuencia abierta, aérea, donde la calidad de la señal era terrible. Cada vez que llovía, como hoy aquí en Caracas, que fue un día terrible, pues veías pura lluvia y en la televisión. O sea, hoy en día eso tú no lo ves. Tú no ves porque la señal viene limpia, pura, a través de justamente de la fibra óptica y de estas tecnologías. Entonces pasamos una vida incómoda de unos televisores horribles a una vida cómoda. Es decir, eso es totalmente diferente. Entonces eso va a continuar así y cada vez va a ir mejorando. O sea, no es un tema que vamos a ir hacia atrás, ni mucho menos. O sea, siempre la tendencia a que la tecnología vaya hacia el streaming y hacia la transmisión con anchos de banda aceptables, eso sí, que permitan tener una calidad de streaming. Hoy estamos hablando de 4K, que yo creo que para mí es desagradable, no me gusta realmente ver una película en 4K porque me parece hasta chocante. Hay mucha gente que le encanta, por eso digo, es un tema también de cómo las generaciones nuevas se van adaptando a este tipo de cosas, ¿no? Pero hoy en día la gente ama una película en 4K, a mí la verdad no me atrae mucho. Prefiero una película en una resolución más baja, 1080, etcétera, donde puede haber buena calidad, pero no le ves los detalles a la gente que a veces parece que tú no le quieres ver, demasiado tú no le quieres ver el poro al tipo, pues cuando que está actuando, ¿no? O sea, es agradable, ¿no? Es muy chocante a veces. Entonces, sin embargo, hay gente hoy en día pues que pensará diferente. Y yo creo que eso es parte de esa evolución que nosotros vamos teniendo también. Entonces, yo creo que sí, o sea, que la tendencia definitiva es hacia el streaming, hacia estas nuevas tecnologías, y que la televisión se va a convertir en un elemento importante vamos a decir, del acceso a Internet, y cada vez la televisión va a ser un elemento más, vamos a decirlo así, un elemento más unido al celular y a la computadora. Esto va a ser un solo macro dispositivo inteligente distribuido, ¿ok? Por decirlo de alguna manera, ¿ok? Bueno, de verdad que
Esto está súper interesante. Esto da para todavía hablar muchísimo más. Sobre todo para la gerencia de los ISPs, para poder determinar si vale la pena la inversión o no en digitalizar los canales, en llevarlos a streaming, en comprar paquetes para vender streaming, en fin. Recuerden que está ocurriendo algo interesante. Esta semana, Conatel pasó la instrucción a las diferentes operadoras de bloquear las direcciones IP de Magis TV. ¿Okay? Entonces, Magis es una aplicación pirata, es una aplicación que roba los canales sin pagar derechos y Conatel pasó a pasar la directriz de que todas las direcciones IP que de donde se alimentara la app, pues fuesen bloqueadas. Así que probablemente muchos han dejado de ver la señal de Magis TV, esa es la razón. ¿Ok? Yo creo que nosotros, hay muchos temas aquí que tocar. Con Jorge estoy trabajando, desarrollando unos proyectos. Tenemos un proyecto, tenemos 2 grandes cursos que van a ser diplomados a través de convenios con unas universidades que pronto les haré llegar, pues, quiénes son las universidades una vez que nos den se firmen los acuerdos. Pero uno es de cómo ser ISP, desde la concepción del negocio hasta cómo gestionarlo, porque nuevamente caemos en el mismo error. Yo, como tenía un negocio de wireless, pienso que yo sé gerenciar un negocio de fibra, y todo conocimiento cuesta. El aprendizaje no es gratis. Y bueno, entonces hay un tema. Entonces, ¿cómo ser ISP? Llena a cubrir ese aspecto. Hay otro que a mí me parece, Jorge, espero que me puedas aportar en esto. Hay una oportunidad de negocio tremenda con la apertura de las telecomunicaciones que tiene que pasar. No es que puede ser que pase, o es que Venezuela es muy diferente. No, no, no. Venezuela es el único diamante en el piso, en la tierra, que nadie lo ha recogido todavía. Y literalmente lo van a recoger entre varias empresas transnacionales que van a entrar a operar en el negocio de las telecomunicaciones. Entonces, para cualquier persona, para cualquiera de ustedes que es especialista en fibra óptica o que se está formando como especialista en fibra óptica, el curso de líder de proyectos en fibra óptica está más que indicado. ¿Ok? Pero entonces, cuéntame un poquito tu percepción sobre la apertura de las telecomunicaciones y cómo puede afectar el entorno venezolano. Fíjate, esto que tú mencionabas es importante en el tema mencionabas al principio, el tema de conocimiento y de mantener un proceso de aprendizaje continuo, sobre todo cuando hablamos de tecnología, porque las tecnologías crecen y cambian continuamente, y sobre todo crean paradigmas, crean cambios, crean disrupciones, etcétera, es decir, cambios fundamentales con nuevos servicios, con nuevas oportunidades, etcétera. Entonces, un ISP es una empresa de tecnología. No es una empresa distinta, no es una empresa comercial, industrial, es una empresa de tecnología y de servicios de tecnología. Entonces, tiene que estar continuamente monitoreando las tecnologías, tiene que estar continuamente entrando en una fase de aprendizaje, de conocimiento, de formación, para poder ir incorporando y adaptando nuevas tecnologías y nuevos modelos de servicio. Ahí entra el tema de lo que hablábamos del contenido, es decir, no quedarte solamente en una oferta de conexión, sino ofrecer otro tipo de valor agregado y como empresa de tecnología. Entonces, eso es algo bien importante desde el punto de vista de los ISP y de la tecnología. Obviamente que el país como tal tiene que entrar en un proceso de apertura, nuevamente, hemos tenido ya varias etapas de este tipo, pero digamos que esta nueva etapa de las telecomunicaciones en el mundo, que muchos ven como un gran boom, que lo es, de estas nuevas tecnologías que están cambiando estos nuevos patrones, y todo empezó con aquel concepto que llamaron banda ancha, ¿no? Y que generó todo un boom de que hay que ir a la banda ancha. Cuando tú tienes banda ancha, no, yo no tengo banda ancha. Y nadie sabía al final que era banda ancha. Bueno, banda ancha en vez de tener 1, ahora tengo 10. Más nada, ¿no? Es tener un poquito más de lo mismo, ¿no? Con una tecnología distinta, etcétera. Y eso es lo que era banda ancha. Es la misma banda, pero con un camión de ancha y larga, ¿no?
Pero bueno, pero es un tema de esos conceptos que son comerciales y si son de moda, eso sí es de moda. Pero en Venezuela lo más importante para lograr una apertura que sea consistente con el tema, con lo que necesita el país, es la creación de un mercado. Eso es fundamental. Es decir, si nosotros no tenemos un mercado sólido que permita la incorporación de tecnologías que la gente pueda utilizar y pueda pagar el uso de estas tecnologías, eso es lo que atraería las inversiones fundamentales de estas grandes empresas que tradicionalmente en el mundo, incluso empresas locales, pudieran también invertir con mayor fuerza en estas plataformas tecnológicas o en modernizar estas plataformas tecnológicas con la incorporación de nuevas tecnologías. Esto es fundamental, o sea, la creación de estos mercados es fundamental. Esto casi que es el juego del huevo y la gallina, ¿no? Donde dirían, no, crea la tecnología y la tecnología crea el mercado. Otros dirán, no, primero tiene que tener mercado y luego entonces le monto la tecnología. De hecho, eso fue un poco lo que sucedió ahorita. Con la pandemia se creó el mercado, sin nosotros crearlo, ni fue algo totalmente sin pensarlo, sin planificarlo. La pandemia creó un mercado porque la gente se retiró en su casa y estaba fastidiado en su casa y no sabía qué hacer. Y tenía que conectarse a internet para poder ver Netflix, para poder ver películas, para poder conectarse a hablar con el otro, chatear, así como estamos haciendo nosotros, participar en webinar para entrenamiento, etcétera, etcétera, incluso trabajar desde su casa. Creamos un mercado, creamos una necesidad y de alguna manera la gente lo pagó porque no tenía otra alternativa. Entonces el mercado es muy importante. Si nosotros no tenemos un mercado con personas capaces de pagar estos servicios, pues difícilmente van a producirse estas inversiones. Porque las inversiones en el mundo están, el dinero está en el mundo. Lo que pasa es que hay mercados que son más atractivos para estas inversiones que Venezuela. Porque en Venezuela los retornos de las inversiones no son tan atractivos como lo pueden ser en otros países, por las dificultades de nuestra economía, etc. Y yo creo que eso es fundamental. Entonces los mercados, aquí hablamos entonces de mercados cautivos. En algunas zonas, mercados cautivos donde haciendo unos numeritos de un plan de negocio, podemos montar unas soluciones y unos modelos tecnológicos adaptados a ciertas realidades. Y con ello ofrecer unos servicios que son medianamente rentables. Eso es algo muy bueno porque genera una semilla, pero una semilla que si no regamos se nos seca, como toda semilla. Entonces tenemos que regarla, tenemos que mantenerla. ¿Y cómo la regamos? Bueno, la regamos con conocimiento, con tecnología, siendo cada vez más eficiente, haciendo uso mejor de las tecnologías que disponemos, ir conociendo e ir incorporando las tecnologías y aquellas cosas que nos hacen ser más eficientes y también ir contribuyendo de alguna manera al resto del país para que hagamos masa. Porque estas semillitas maticas, si las unimos todas, hacemos volumen y hacemos masa. Y eso es muy importante. George, yo creo que yo voy a hacer una encuesta aquí en vivo con todos nuestros amigos aquí. ¿Quién quiere hacer un curso con Jorge? Yo de verdad que aprovecho muchísimo la oportunidad que tengo de interactuar con él. De hecho, debo decir que mañana es mi invitado de honor en el curso que tenemos este fin de semana, en el Hotel Las Américas en Caracas. Pero es un curso in company, ¿no? Es un curso para una compañía que contrató los servicios. Fíjense que yo creo muchísimo. Iván dice, yo estoy interesado en un curso con George. Pero fíjense lo importante, ¿no? Debo decir, muy honrado me siento por estas empresas que deciden contratar nuestros servicios in company para todo su personal. No hay límite de las cantidades de personas que puedan asistir a un curso in company, ¿no? Siempre hay un volumen X que manejamos y tratamos a veces lo dividimos en partes y tal. Pero lo que quiero decirles es que muchas de las ocupaciones que vamos a tener Jorge y yo, es cursos para empresas, ¿no? Para empresas in company, porque yo creo que una organización se debe entrenar desde el vigilante hasta el gerente. Todo el mundo tiene que conocer el negocio para que la cosa funcione, porque de otra manera es una compañía que está desintegrada, ¿no? Cuando le preguntan al vigilante y el vigilante dice, no, aquí no se hace eso, estamos perdiendo una venta porque simplemente el vigilante no contaba con la información mínima para poder decir, no, claro, eso ahí adelante, vaya con la señorita y lo atienden, ¿no? A mí me ha pasado más de una vez.
Chicos, eso no es aquí, ve con la empresa que está enfrente, que esa sí lo hace. Entonces, quisiera pues decirles de verdad que ha sido muy grato para mí esta charla, esta tertulia. Pero bueno, como tengo una agenda y yo soy así, pues yo me dejo llevar y los temas, pero hay unas cosas que me parece importante, ¿no? Porque con todo esto del ancho de banda, de la velocidad de comunicación, de todas las cosas, hay unas cosas que podremos, debemos inclusive debemos evitar hacer, ¿no? Porque hay un tema hay un temazo con el tema de la privacidad, de cómo, de la responsabilidad del control de esa información que tienen los proveedores de nosotros, ¿no? Porque pasamos a ser un consumidor de los productos que ellos como títeres nos controlan, ¿no? Entonces, realmente hay todo un escenario ahí. Cuéntanos sobre eso. Bueno, sí, fíjate, eso es bien importante, ¿no? Un poco para retomar algunas cosas allí que quedaron, que yo siempre retomo, hago como en la música clásica, un ritornello, ¿no? Algunas piezas introductorias. Es importante, tú mencionaste el tema de la empresa ISP, que yo te digo que es una empresa de tecnología, y todas las personas, como tú mencionas, desde el portero para arriba, todas las personas deben saber y deben tener cierto conocimiento básico, no solamente de lo que hace la empresa, sino de las tecnologías con que están involucradas. Es decir, yo siempre recomiendo, una empresa tiene contadores, tiene administradores, tiene abogados, tiene gente de recursos humanos, que es muy importante, y todos ellos tienen que saber de tecnología, algo mínimo. Pero no puede ser que una empresa de tecnología, un ISP, una persona de recursos humanos esté contratando a alguien y no tenga idea de para qué lo necesita y cuál es el perfil que debe tener, etcétera. Igual un contador, un administrador debe estar pendiente de qué es lo que es importante facturar y cobrar y etcétera, y los precios y todo de los servicios y lo que se puede ofrecer y no, etcétera. Eso es una cosa importante. Más aún pensando que como en el negocio del oro, ¿verdad? Tal vez el negocio, y fue demostrado así, que la gente que se hizo millonaria no era la que sacaba oro, sino la que vendía palas y picos, ¿no? A los que sacaban el oro. Entonces, aquí también, o sea, no solo los contenidos, la venta de dispositivos, etcétera. Hay toda una cantidad, un negocio alrededor de esto, de esta conectividad, que puede ser un negocio tan atractivo como la venta de la propia conectividad. Y eso es parte de todos estos análisis y todas estas cosas que hay que estar administrando. En cuanto a lo que al futuro nos depara y cómo debemos enfrentar ese futuro, es interesante. Yo creo que primero que todo, nosotros cada vez más debemos ser cada vez más responsables, primero que todo. La tecnología, como te dije, es algo que requiere mucha responsabilidad de su uso. Es como me recuerda aquello del poder, trae cierta responsabilidad. Bueno, la tecnología te da a ti mucho poder. Y como todo poder, tiene una gran responsabilidad también de usarla, ¿no? De usarla bien. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer cosas malas con la tecnología. Sobre todo cuando son tecnologías que no están totalmente arraigadas ya y dentro de nuestra cultura y dentro de nuestra sociedad. O sea, yo me imagino el desastre que fue en la Europa cuando se descubrió la pólvora. Que acabó, volaban barcos, volaban cosas, porque la tecnología estaba irrumpiendo en ese momento. Aquí hay tecnologías que están irrumpiendo. La inteligencia artificial es la que está más de moda ahorita, ¿no? Y puede crear cosas horribles, yo estoy muy de acuerdo en eso, y hay que tener mucho control. La responsabilidad es importante. Luego la participación, o sea, nosotros tenemos que participar, porque no podemos quedarnos aislados. Hay alguien que se menciona siempre por ahí que cada vez vamos como enrumbados hacia aquellas visiones de Orwell o de Huxley del mundo feliz y de 1984, donde vamos a una sociedad de idiotas dominados. Y cuidado, ¿no? Cuidado, porque ese es un riesgo que está allí. Cada vez estas tecnologías que nos van controlando a nosotros, que nos quieren controlar, cuidado, no son tampoco las tecnologías, a veces es la gente que está detrás de las tecnologías, ¿no? Pero nos quieren controlar, a menos que estemos hablando de inteligencia artificial. Pero hay un tema allí también que es riesgoso y que tenemos que estar allí pendientes. Y dentro de ellos la privacidad es uno de los más importantes. Nosotros no sabemos, nunca hemos sabido manejar la privacidad. Solemos exponernos abiertamente a todo. O
somos muy abiertos. El ser humano siempre tiende a ser muy abierto. Usamos la palabra extrovertido o introvertido para definir caracteres en cuanto a nuestra relación. Pero creemos que por ponernos un avatar o un seudónimo en internet podemos pasar desapercibidos. Sin embargo, eso no es así. O sea, a veces el avatar es una máscara, pero detrás de la máscara estamos nosotros, ¿no? Y tener una máscara no te protege totalmente, ¿no? Entonces los temas de privacidad y evitar la exposición es algo que tenemos que evitar siempre a toda costa en estos temas. La vulnerabilidad que tenemos nosotros ante las redes sociales son una cosa muy buena, pero también son una cosa muy mala. Un cuchillo te puede cortar la carne, alimentarte, pero también puede matar. Todo depende del uso que le das. Entonces las redes es como un cuchillo, hay que darle buen uso, hay que ser responsable, hay que evitar la exposición innecesaria de una cantidad de cosas, etcétera, que nos hacen vulnerables y nos afectan una privacidad que nosotros mismos le podemos echar la culpa a Google que nos investiga, o a Facebook, o a Twitter, o a cualquiera, pero realmente somos nosotros los que nos estamos exponiendo a eso, ¿verdad? Es un tema de una responsabilidad de cada uno, y eso es algo que nosotros tenemos, es algo que tenemos que hacer, que tenemos la obligación de hacer, que podemos hacer y algo que debemos evitar. Yo creo que el futuro cada vez se nos hace más complicado en esas cosas que estamos mencionando. George, definitivamente todo esto es un tema que yo hago tanto hincapié obviamente mi negocio. Todo el mundo dirá que es porque mi negocio es la capacitación. No creo que en este mundo, en este 2023, se pueda avanzar sin competencias, sin desarrollar tus competencias, y no importa del área que seas, sin desarrollar conocimientos tecnológicos. O sea, ya no podemos ser esa generación que vivía de espaldas a la tecnología y que le daba el teléfono a su hijo para, mira, configúramelo ahí que no me sale el teclado. Yo creo que ya no nos podemos dar ese lujo. Bueno, nunca nos lo pudimos hacer, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que vas a ir contra un muro, ¿no? Y voy a hacer una nota de una anécdota que me pasó, que alguien que me llamó que dice que quiere invertir, que quiere comprar una mercancía para traerla y venderla. Entonces yo le dije, mira, ¿por qué no inviertes este fin de semana tu tiempo, que quizás es más valioso que el dinero que cuesta el curso, y aprendes un poquito sobre fibra óptica durante el fin de semana y pues el lunes vas a saber qué pedir? Y me dijo, no, yo lo que quiero es saber qué pedir. O sea, lo que quería que yo le marcara en el catálogo los productos que podía pedir, pero no formarse. Entonces yo decía, wow, qué cultura tan difícil, ¿no? En Venezuela no... Sí, entonces hay un facilismo porque es que a mí me da fastidio estudiar, ¿no? Discúlpame, te informo que si no estudias, no vas a avanzar. La tecnología te va a arropar y vas a ser un consumidor más en ese futuro distópico de Orwell. Vas a estar ahí como el robot sentado mirando la pantalla que le entrega el producto que él debe consumir. Sí. Es muy, muy complicado. Es así, señores, cuando yo hablo de participación, la única manera de participar es si nosotros sabemos, porque quien no sabe no participa, quien no sabe no puede participar. Entonces tienes que conocer para poder participar, y para actuar responsablemente más aún tienes que conocer de lo que se trata, dónde te estás metiendo. Hay un tema curioso en esto que te voy a, con lo que mencionaste. Hace muchos años, cuando empezaron las tarjetas de débito en los bancos, yo trabajaba para una empresa que no voy a mencionar, consultor de una empresa, y la administradora en aquella época escribía en un papelito la clave de la tarjeta, se la daba a la tarjeta y se la entregaba al mensajero para que le fuera a sacar dinero del cajero, ¿no? Y se hacía común, y entonces al final todo el mundo sabía la clave, ¿no? Esos conceptos culturales. Hoy en día, casi que tú le das la razón a la gente, porque el bombardeo de clave, todo el mundo quiere una clave, todo el mundo quiere tener una clave diferente y niveles de seguridad, porque no existe, no hemos llegado todavía a un nivel de privacidad y de seguridad que nos garantice poder tener acceso
seguro a los servicios, y entonces tienen un bombardeo de claves que yo creo que nadie en el planeta ahorita que esté manejando estas tecnologías no está obstinado de los cables y de las claves. Son dos cosas que por lo menos a mí me tienen harto ya, o sea, se me olvidan las claves. Tengo un sistema que compré, una aplicación para guardar las claves, que a su vez tiene una clave para entrar a la aplicación, y si se me borra esa aplicación, bueno, entonces la guardas en la nube, donde tienes un servicio en la nube que también tiene una clave para entrar al servicio donde tienes el sistema que guarda las claves de todo. No, mira, es una locura. Entonces tendremos que inventar un sistema de identificación por ADN, lo que no sé, lo que sea, ¿no? Pero algo que nos impida realmente entrar en estas torturas que la tecnología también nos está creando. Y cada vez nos está haciendo más vulnerables. Porque llega un momento donde tú dices, no, es que tienes que tener una clave de 14 dígitos y tienes que usar los puntos, las letras, los mayúsculas, los números, no sé, y es una locura. Llega un momento y te dicen, no, mira, no puedo. O sea, entonces empiezas a inventar secuencias para que te puedas acordar tú mismo, empiezas tú mismo a burlar el sistema de clave para poder entrar y que no. Es una cosa realmente terrible lo que está sucediendo en eso, algo que tenemos que cambiar, porque estos sistemas de seguridad, pues, para mi juicio no sirven. Hay que modernizarlos, hay que mejorarlos, hay que trabajar mucho en eso, ¿no? Entonces la privacidad, la seguridad, es algo muy importante. Yo, de verdad que una de las cosas que veo con esto de la fibra, ¿no? Porque he visto varias preguntas recurrentes, o sea, que la fibra es una moda, regresaremos a la televisión abierta, entonces HBO va a cerrar la aplicación. No. Ya va, todas esas son tecnologías que van haciendo su espacio. Son productos que muchas veces el streaming, la aplicación del streaming, crea su espacio, creó su mercado. Ahora hay gente que quiere ese producto y gente que quiere la señal abierta. Gente que puede escoger qué es lo que quiere ver y gente que quiere escoger entre lo que estén pasando. ¿Ya? Entonces, con esto lo que quiero llevar es que, igual como con la tecnología, la fibra creó un producto que creó un mercado. Ahora hay gente que no quiere inalámbrico, que quiere fibra óptica. De hecho, yo lo que creo es que vamos hacia un universo de redes híbridas donde los dos componentes se integran, porque no puede vivir la fibra sin la conexión inalámbrica y viceversa. Si eres Wi-Fi, tienes un espacio, si tienes fibra, tienes otro espacio, pero no están divorciadas, no son excluyentes, son comunes, ¿ok? Entonces, pero bueno, quisiera cerrar el capítulo porque te informo que vamos para hora y media. Yo agradezco. Me estaba quedando sin material ahorita, me tuve que parar. Sí, yo me imagino. Hay un tema interesante allí, y es lo siguiente. Cuando la gente dice que la tecnología de televisión por aire va a volver, es porque, y yo me imagino que el argumento fundamental que tienen es porque los televisores todavía tienen el UHF y el VHF. Cualquier televisor moderno que tú compres hoy en día sigue teniendo los sintonizadores. Es decir, sigue teniendo los sintonizadores, pero si no sería un monitor. Sería un monitor de computadora con un conector o 2, 3 conectores HDMI y ya. Pero sin embargo siguen teniendo los sintonizadores de VHF y UHF y hasta canal X, ¿no? 100 y pico. Es decir, entonces pareciera que eso va a perdurar. El tema, chicos, es que hay todavía países en el mundo que regionalmente utilizan transmisión VHF para algunos canales de emergencias, etcétera, porque son canales que no se ven afectados por algún tipo de otras inconvenientes, pues un corte de fibra, etcétera. Siempre tienes la opción de ir a algún tipo de servicio. Eso no quiere decir que no los tengas. Por ejemplo, informo, tú tienes el canal 2 o el canal 4 de tu estación local y ahí estás viendo X tipo de canal de noticias. Ese canal que lo puedes sintonizar en VHF, en el canal 4 o 2 o el que sea, también lo vas a tener en streaming. También lo vas a tener por un servicio que te lo da. Entonces vas a tener mejor calidad en el streaming. Y cuando el streaming falle, pues eventualmente quieres saber qué pasó y ves las noticias en el otro lado. Siempre es alternativa. También, ¿por qué? Porque es libre, es abierto. Es decir, no le cuesta mucho a la transmisora,
a la operadora transmitir esa señal por televisión abierta. La otra cosa es que tú vas a poder eventualmente también crear televisoras o canales de formación, por ejemplo, Academia PON podría tener un canal de formación a través con charlas y todo a través de en una región, ¿verdad? En un municipio, por algún tipo de canal VHF o UHF, con los permisos adecuados. Es decir, es una alternativa para cualquiera para poder ofrecer algún tipo de servicio adicional y con costos hoy en día muy bajos, muy, muy bajos realmente. Entonces, pero eso no quiere decir que esto se vaya a imponer. Mira, es como decir ahorita que la bicicleta va a sustituir al carro. O sea, yo entiendo que en algunos países que son más con cuestiones del cambio climático y tal, haya una preponderancia al uso de las bicicletas y de algunos vehículos con baja emisión de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que si en Holanda se usan mucho bicicletas y hay estacionamiento para miles de bicicletas y tal, la gente se va tradicionalmente a pasar un fin de semana de Holanda a Marsella en bicicleta y se devuelve. O sea, no. O sea, es decir, tú puedes ir en bicicleta para tu trabajo, de tu casa a tu trabajo y ya, pasó un poquito de ejercicio y tal, y es bien agradable, yo tengo una bicicleta, pero cada cosa tiene su uso. O sea, no por eso, una vez que tú conociste las ventajas del streaming, la calidad del streaming, el servicio, los add-ons, etcétera, etcétera, vas a volver otra vez al sistema a ver la lluvia en el televisor y las rayas que pasan, etcétera. No, o sea, por favor, o sea, nada que ver. Bueno, cumplimos, vamos a cumplir hora y media. Hora y media. No es un récord, es simplemente son 2 horas de clase. lo que pasa. Ah, claro, así es, así es. Pero como ven, Jorge como yo disfrutamos enseñar, disfrutamos explicar lo que hacemos y disfrutamos esto que nos parece indispensable para el éxito y la vida de cualquier emprendimiento en el área de telecomunicaciones. Jorge, te cedo la palabra para que te despidas, no sin antes decir que próximamente van a poder contar con Jorge en nuestros salones. Vamos a compartir el salón, a compartir los procesos de capacitación, porque hay una experiencia y un conocimiento que él tiene. Siempre vamos a hablar de fibra y los negocios, o sea, y de todo lo que pasa alrededor de la fibra. Me voy a centrar, digamos que vamos a ampliar el espectro, sobre todo muchas veces lo que se puede transmitir por la fibra, porque me parece que hay que sacar a nuestros usuarios del error de que el negocio es vender internet. El negocio es vender contenido. Agradezco enormemente los buenos comentarios y su presencia aquí. De verdad que me complace muchísimo. Agradezco enormemente siempre la oportunidad y el honor que me prestan para poder prestar estos servicios. Bueno, vamos a recordarle a todos que pueden ir a las historias, ¿verdad? Que es el circulito donde está el logo en Instagram, darle ahí y estamos haciendo una encuesta en línea con todas las ciudades donde tenemos pensado participar. Si tú quieres un curso en tu ciudad, cuando te aparezca el estado o la ciudad, pues simplemente tocas y haces participas en la encuesta, ¿no? Entonces, yo sé que sí, que hay una excelente relación con todos con toda mi comunidad y que todos quieren que participemos, que vayamos a dictar cursos en su ciudad, pero tienen que inscribirse. O sea, formalmente, hacer su inscripción, formalizarla, es decir, pagar, y si la actividad no se da, se reprograma, pero si tú solo podías ese fin de semana, se te reembolsa el dinero por la misma vía. Inclusive hay gente que me ha dado efectivo, me dice, pero ¿me lo puedes devolver por CEL? Y yo, claro, ¿cómo no? Si aquí estamos es para ayudarnos. La función de la academia, yo disfruto enormemente lo que estoy haciendo y es realmente un placer poder ganarte la vida con algo que disfrutas hacer, ¿no? Eso es el lema de pues que nunca voy a trabajar un día de mi vida, porque yo todos los fines de semana estoy
haciendo algo, estoy haciendo amigos. Debo decir que debo agradecer muchísimo esta semana a mis estimadísimos y queridísimos personal de Proinca en la ciudad de Barquisimeto, Quibor y el Tocuyo, que siempre me reciben con una cordialidad y una amabilidad. Yo me siento en mi casa cuando voy al estado Lara y así cuando voy al estado Carabobo y cuando voy, todos los estados, este negocio, ya lo vas a disfrutar, Jorge, es que vamos por el país, pero vamos haciendo amigos, ¿no? Entonces, tengo entrañables relaciones. Debo agradecer también la semana pasada que estuve con mis amigos mis coterráneos de Colnetworks, gente muy, muy dedicada, que quieren hacer las cosas bien. Podemos aprender mucho. Yo quisiera proponer esto, no, le estoy dando una vuelta a ver cómo lo hacemos. Los chiquitos nos tenemos que unir. ¿Por qué es necesario que los chiquitos nos juntemos? Porque van a venir los peces grandes a comérselos a todos, pero los chiquitos no van a tener espacio en esa mesa, ¿ok? Porque son demasiado pequeños. Entonces, el negocio se va a concentrar en los grandes operadores. Y si los chiquitos se juntan, van a aparecer un pez más grande, ¿ok? Y entonces, pues, puede ser que tengan espacio para salir a negociar, porque si no, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar fuera de la fiesta y pues luego vamos a sufrir nos vamos a quejar de la competencia desleal, que yo no pensé que iba a ser así, y una serie de cosas. Si quieren más conocimiento, más información al respecto, luego hacemos un live hablando de ese tema, pero hay que prepararse para la llegada de las transnacionales. Ese es mi planteamiento y quisiera que todos estuvieran alerta y aprovechar de puntualizar, por ejemplo, hay un programa. Si tú no sabes cómo mejorar tu velocidad, porque la cosa no despega, no camina suficientemente bien, nosotros tenemos un programa de cómo hacer despliegues masivos, cómo llegar más lejos, cómo instalar más rápido. Yo hago un montón de esas actividades cuando doy los cursos in company. A veces salgo con las cuadrillas y me doy cuenta de los errores que cometen. Entonces, bueno, podemos hablar de esto. Ustedes saben que yo puedo conversar muchísimo más, ¿no? Pero lo que quiero que sepan que estamos aquí todo el tiempo, ahora con el ingreso de Jorge en el equipo de la academia, como con el ingreso de Luis Aguilar, que el fin de semana que viene, el de arriba, tenemos una actividad in company en Margarita, con la gente de Datalink, creyentes firmemente en la excelencia y en la mejora continua, porque ya es la cuarta vez que voy a Margarita. Entonces tú dices, bueno, pero debe ser que son muy malos. No, son muy buenos. Son tan buenos que yo me exijo al máximo cuando estoy con esos clientes, porque es que ellos creen en la excelencia. Y por eso es que son los líderes de mercado. Yo tengo el orgullo de decir que de las mejores empresas, no por tamaño, sino por calidad de sus redes, están entre mis clientes. Yo me siento súper honrado por eso. Y generalmente voy más de una vez a hacer los entrenamientos, las capacitaciones, porque ellos creen en esto que Jorge y yo creemos sinceramente, que para poder competir tiene que ser con conocimiento, con fuerza, con dinero, con gente. No, se compite es con conocimientos. Entonces, Jorge, te doy la palabra para que por favor te despidas y cierres el programa. Gracias, Frank. Bueno, fíjate, complementos, como siempre, y la mejor inversión que puede hacer cualquiera ahorita es aprender y es tener conocimiento. Y una empresa de tecnología, ISP, que se dedique a este tipo de actividades, pues más aún le recomiendo ampliamente que se dedique a todo el tema del conocimiento, a fortalecer ese aprendizaje, porque, como tú dices, hay que estar preparado. En la unión está la fuerza, y aquellos dirán divide y vencerás. Pero además de estar unidos, hay que tener el conocimiento para poder enfrentar a aquellos, porque aquellos van a venir con conocimiento también. Y tú tienes que estar preparado para poder darles esa batalla tecnológica, ¿ok? Y también estar con vamos a decir, un pensamiento unido y coherente para no estar divididos y entonces que puedan pescar más fácil en río revuelto, ¿no?
Entonces yo creo que eso es fundamental lo que estás diciendo. Bueno, y no me queda más sino agradecerte a ti y a todos los que están allí participando en esta charla, su atención durante esta hora y media. Veo algunos amigos también que se unieron, que tenía mucho tiempo que no veía. Otro Francisco Obispo, a quien le mando un abrazo, creo que está en el exterior ahorita. Y bueno, y agradecerle a todos los que he visto por ahí más o menos, que he visto que han presentado, y los comentarios de verdad bien positivos, bien interesantes. Todos les agradezco habernos aguantado hasta esta hora y media, y ratificarles pues que estoy a la orden. Para mí siempre compartir este conocimiento y poder aportar siempre un poco más es fundamental, y estoy siempre a la orden para este tipo de actividades sin ningún tipo de compromiso. Así que les agradezco a todos y muy buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos, amigos. Feliz noche. Gracias por compartir esta velada deliciosa con este viernes en la noche. Y nos vemos pronto. Les prometo que la semana que viene tenemos otro live para seguir aprendiendo. Y de verdad que, Jorge, me ha resultado muy, muy cómodo. Inclusive, cada vez que me siento a hablar contigo, algo aprendo. Entonces, vas a estar invitado. Aprendo. Yo también aprendo. Y aprendo muchas muchísimo. Gracias, muchas gracias. Yo creo que yo una vez decía que los maestros, la tecnología no va a sustituir a los maestros. Pero los maestros que no usen la tecnología van a ser sustituidos por los maestros que usen la tecnología. Es decir, la tecnología es algo que va a estar presente en todos nosotros. Y la tecnología hace que nosotros tendamos a aprender cada vez más para poder enfrentarla y poder conocerla. Porque está con nosotros, llegó a nosotros y no se va a ir. Gracias. Feliz noche a todos. Igual. Buenas noches.